Contaremos hoy un asunto amoroso acerca de Solimán el Magnífico, quizá el más importante de los sultanes del Imperio Otomano. Gobernó hasta 1566, capturó Belgrado, expulsó a los caballeros de San Juan de Jerusalén, pero también de la isla de Rodas, tomó enormes territorios de Hungría y en verdad estuvo a punto de llegar a Viena, pero esa expedición no tuvo éxito. Pero más allá de esas luchas, se produjo durante su reinado una intriga de harén que vale la pena contar. Antes de ser sultán, Solimán fue gobernador de distintos estados del imperio. Las cortes de los gobernadores principescos estaban modeladas siguiendo el ejemplo de la corte principal y rivalizaban con ella en opulencia, sobre todo, en las características del harén. El lugar donde se podía ser ostentoso era en el harén, a ver quién tenía más mujeres. Los registros muestran que en los últimos años en que Solimán desempeñó las funciones de gobernador en Manisa, las habitantes de su harén eran 17. No tantas, pero bueno, era gobernador apenas. La única concubina de la que se conoce el nombre era Mahidevran. Dicen que era albanesa. En 1515 tuvo un hijo de Solimán que se llamó Mustafa y que por la muerte de otro que había sido el primogénito pasó a ser el heredero de Solimán si alguna vez Solimán llegaba al sultanato. Por ahora no era sino gobernador, pero si llegaba a ser sultán, entonces ese hijo, Mustafa, iba a ser su heredero. Y Solimán llegó a sultán en 1520. La mujer, Mahidevran, estaba muy contenta porque pasaba a ser Birinki Kadin de Solimán, es decir, primera mujer del harén, por tradición la madre del hijo mayor vivo del sultán, ¿no? También era Haseki, o favorita de aquel momento, Haseki. Pero al mismo tiempo, Mahidevran tuvo una rival. Solimán el Magnífico se enamoró de una tal Roxelana. Solimán le decía la gozosa. ¡Ay, qué lindo! Ahí viene la gozosa. Pero señor, ¿Qué hace, gozosa? Se cree que Roxelana nació en Ucrania, que entonces formaba parte de Polonia. La tradición polaca dice que se trataba de Alexandra Lisowska, hija de un predicador que había sido hecha prisionera por los tártaros y vendida en el mercado de esclavos de Istambul. Al principio Solimán dividió sus visitas entre su mujer, Mahidevran, y Roxelana, pero después el asunto se le empezó a complicar, ¿no? Los celos de las mujeres podían aparecer no solo por asuntos estrictamente amorosos o carnales, sino por cuestiones de favoritismo y de poder. En la corte otomana ninguna dama de harén sufría porque el sultán, se uniera a otra. Bueno, le tocó a otra. Pero sí sufría cuando la elección del sultán era demasiado específica, exagerada. Y eso fue lo que le pasó a Mahidevran cuando notó que Solimán empezó a ver a Roxelana con total exclusividad. El sultán no veía ninguna otra. En 1526, Solimán ya no prestaba atención a Mahidevran y únicamente se veía con Roxelana. Nunca antes ningún sultán había dedicado toda su atención a una sola mujer. Y eso sorprendía a los súbditos, que creyeron que Roxelana lo había hechizado. ¿Qué otra cosa puede creer uno? Mahidevran desesperó y atacó a su rival en el harén. Dice la crónica que por ahí le saltó encima, le arañó el rostro, le arrancó mechones de pelo, le arrancó y así. Roxelana se retiró a su habitación y no quiso salir cuando el jefe de los eunucos la llamó para llevarla a los aposentos de Solimán. Dijo, no, me asaltó Mahidevran
y me ha dejado en una condición que no es adecuada para ver a un sultán. Dijo la niña. Cuando Solimán se enteró de esto, envió a Mahidevran al famoso Esquisaray, el Palacio de las Lágrimas, allí donde se reunían las concubinas cesantes, las bellezas ajadas, incluso de otros gobernadores. Perdían el puesto, las minas, bueno, Palacio de las Lágrimas. Era un lugar así, triste y melancólico. Y la Roxelana quedó sola ahí como, mejor dicho sola, quedó en el harén, pero como reina del harén. Y Solimán se casó con Roxelana en 1533. Era la primera vez en la historia otomana que una esclava concubina se convertía en esposa legal del sultán. La boda tuvo lugar ahí en el Topkapi y fue seguida de un bailongo que duró 15 días en el hipódromo. El hipódromo que fue de Constantinopla y ahora de Estambul, que era lo mismo, uno de los lugares más famosos de Constantinopla. Cuentan que Solimán poetizó para Roxelana. Se han guardado versos de Solimán para aquella mujer, con ocasión del cumpleaños de su esposa, de esta nueva esposa, Roxelana. En 1538, Solimán le regaló un palacio. Adivina lo que te he traído para tu cumpleaños. Un palacio. O, dijo Roxelana, lo que siempre soñé. Vino a presentarse un nuevo inconveniente cuando la Roxelana tuvo un hijo de Solimán, que se llamó Selim. Y la favorita quiso que el heredero fuese su hijo, y no aquel Mustafa que el sultán había tenido con Mahidevran. Ya me lo voy a venir esto. Bueno, y tramó una conspiración la Roxelana para eliminar a Mustafa. No fue necesario. El propio Solimán hizo algo espantoso. A fines de 1553, Solimán mandó a llamar a Mustafa, su hijo, a su campamento de Caramán. Cuando llegó Mustafa, fue estrangulado por los esbirros del sultán, que observó aquella situación detrás de una cortina y que incluso urgía a los asesinos a que hicieran rápidamente su labor. Y Selim pasó a ser entonces el sucesor. Roxelana quedó contenta, pero al poco tiempo sucedió que entre sus propios hijos, los hijos de la Roxelana, empezaron a matarse para llegar a su talato, porque había tenido otros hijos, ¿no? El segundón de Roxelana se llamaba Bayazid o Bayaceto, como aquel, ¿se acuerdan del rayo Bayaceto? Bueno, quiso copiar lo que su madre había hecho con el otro primogénito, con Mustafa, y enfrentó a Selim, pero en realidad le fue mal porque fue muerto. Y aunque un hijo suyo era heredero, Roxelana ya no pudo estar contenta. Y dicen que murió por una profunda melancolía. Eso fue en 1558. Y Solimán el Magnífico también quedó destrozado y escribió unos versos que dejó en su tumba, que dicen: languidezco en la montaña del pesar, donde suspiro y gimo día y noche, preguntándome qué destino me aguarda ahora que mi amada se ha ido. Se fue haciendo cada vez más supersticioso, aparentemente preocupado por el destino que le aguardaba más allá de la tumba. Cuentan que solía disfrutar de cantores que se pasaban toda la noche cantando y tocando para él, pero una sibila dijo que si no abandonaba ese tipo de entretenimiento, lo esperaban muchas penalidades en la vida futura. Y Solimán echó a una hoguera todos los instrumentos musicales del palacio. En 1566, Solimán murió de un ataque al corazón mientras estaba en campaña y Selim fue nomás el sultán siguiente. Una historia triste de gente cruel. Fui a la discoteca y me recibió... No hay música de esto, ¿eh? Eso es lo que yo sospechaba. No, la discoteca no. Este hombre, el discotecario, me hizo contar varias veces esto. Me miró y me dijo: eso no es nada
Siempre el discotecario tiene una anécdota mejor. con lo que le pasó a mi vecino. Me contó una historia Igual cuando compará con el muy sultán. aburrida del vecino que tenía una mina y un día se encontraron la mina y la mujer en la puerta y se agarraron de los pelos mientras él espiaba por el visillo de la persiana. Duró media hora esa. Media hora. Pero al final, conmovido por el mal de ausencia que aquejaba a Solimán, por más criminal que fuera, me ofreció este bello tango que va a cantar Charlo, que se llama Sin ella. Y que evidentemente cuenta esto mismo que acabamos de contar nosotros, con otras palabras, otros protagonistas y otros sucesos. Lo cual bueno. casi nos impide por completo reconocerlo. Pero señores, esto no tiene nada que ver. No, canta Charlo Sin ella.